Justicia lenta. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Manuel León, soy miembro del Semillero de Investigación en Derecho Procesal Constitucional Carlos Gaviria Díaz de la Corporación Universitaria Republicana. El día de hoy hemos venido a presentar ante ustedes la ponencia denominada Nuevos paradigmas de la composición de los tribunales constitucionales. Colombia es una sociedad diversa. Colombia es una sociedad que posee una deuda histórica con colectivos como por ejemplo los grupos indígenas, los miembros de las comunidades LGBTI y otros círculos de la sociedad que han sido históricamente rezagados. De igual manera, y haciendo mención no solamente del espíritu del constituyente del año 91, sino también de todas las garantías contenidas en la Carta Política, podemos decir, en palabras de Lascano, que Colombia tiene el reto en estos momentos de trascender del paraíso de los conceptos al purgatorio de la norma, terminando en el infierno de las realidades. Se redime sacando del infierno. Nuestra misión primordial como nación es poder ir allí donde los sin voz, donde los sin nombre, para poder lograr de esta manera que la justicia sea real. Ejemplos como el del Tribunal Multinacional Constitucional de Bolivia deben ser tenidos en cuenta. Un tribunal cuyos magistrados son elegidos a través de elección popular, pero que es consciente y reconoce su pluridiversidad étnica, no solamente como una cuota política, sino como un escenario a través del cual se generan los diálogos pertinentes y relevantes para de esta manera poder dar voz a los sin voz. A lo largo de estas jornadas hemos podido escuchar las dudas que hemos referido respecto a los temas más relevantes de la teoría de la justicia constitucional. Ese salir al encuentro de las realidades, salir al encuentro de la humanidad, redimir la humanidad perdida. ¿Quién más que la jurisdicción constitucional puede garantizarlo? ¿Quién más que la jurisdicción constitucional puede hacer que la Constitución se encarne y tenga vida? ¿Quién más que la jurisdicción constitucional para poder demostrar que la fuerza arrolladora de la Constitución del 91 es equivalente a la fuerza de la verdad? La verdad se impone, no con violencia, sino con el uso de la razón. La verdad se impone y transforma. Ese es el espíritu del constituyente del 91. Una jurisdicción constitucional que no entienda ese reto más actual que nunca es una jurisdicción llamada a fracasar. Debemos hacer un ejercicio no solamente de replantear las formas como componemos las cortes, no solamente denunciando los evidentes intereses políticos que permean la elección de los magistrados, sino que debemos comprender que esa deslegitimación de los magistrados de las cortes genera un menoscabo al Estado social y democrático de derecho. La Constitución del 91, al igual que Prometeo, nos ha entregado el fuego vivificante y refinador de formas de participación democrática, formas que en ocasiones desconocemos, pero que adicionalmente dejamos de lado. Ahora es cuando, al hablar de composición de la jurisdicción constitucional, ahora es cuando esfuerzos como el de la promulgación de una codificación constitucional empiezan a adquirir forma y empiezan a generar retos. Seremos paradigma en la medida en que han confluido muchos momentos históricos. La superación de un conflicto, un reconocimiento tardío pero que se está dando de realidades como los pueblos indígenas y las comunidades LGBTI. Todo esto debe verse traducido en una corte que permita dar razón de la diversidad propia de la ciudadanía, que será quien resienta o se beneficie de sus decisiones. La propuesta de López Medina en la teoría impura del derecho acerca de las jurisprudencias POP es
una posibilidad de lograrlo. Debemos salir al encuentro del circuito latinoamericano. Debemos empezar a reconocernos en bloque. Debemos empezar a tomar en serio referentes jurisprudenciales de nuestra América Latina. Solo de esta manera, entendiendo lo que nos hace iguales y dejando de lado lo que nos difiere, podremos lograr una jurisdicción constitucional que alcance todo aquello que propone la Constitución Nacional. La Constitución es letra muerta si el garante de su primacía y de su defensa no es consciente de las realidades cambiantes. El siglo XXI no es el mismo siglo XX del 91, no es el siglo XIX del 86, y esto genera retos importantísimos y relevantes. La propuesta investigativa del semillero giró en torno a la necesidad de proponer estrategias, mecanismos y escenarios en que empecemos a generar una identidad de bloque latinoamericano, para que a partir de esas experiencias podamos empezar a hacer un ejercicio de introspección y de reconocernos a nosotros mismos. Reconocer que nuestro país no está en términos de Nietzsche, entre la nada del ayer y la nada del mañana, de dudosa reputación, sino que tenemos una nueva entidad y un nuevo espíritu vivificante y vivificador, transformador de realidades sociales, porque si bien el derecho no crea natura, sí permite que esas diferentes formas de ver el mundo y de vivir las realidades se armonicen para poder constituir las finalidades del Estado social y democrático de derecho. ¿Cuál es la propuesta a partir de la investigación del semillero? La propuesta va desde una revisión concienzuda y pormenorizada de los contenidos de las mallas curriculares de las facultades de Derecho, en las que podamos quedar facultados para salir a ese encuentro multi y pluricultural, que se favorezca el contacto con otras disciplinas del conocimiento, a través del cual se pueda formar en multi, inter y transdisciplinaridad. Adicionalmente, que se pueda proponer la representatividad ejercida a través del sufragio para la elección de los miembros de la jurisdicción constitucional. Ejemplos como el boliviano, en donde la realidad del indígena no va a ser juzgado por un hombre blanco con ideología eurocéntrica, sino que va a ser juzgado por primo inter pares, por el primero entre iguales. Los magistrados de esta manera tendrán la posibilidad de hacer aquello que el mundo griego tenía claro. El llamado que se nos hace en este punto como estudiantes, como litigantes, como docentes, como investigadores, es reconocer eso que los griegos denominaban como temistopoloi. Somos siervos de la justicia y no podemos servir a la justicia sin servir primero a aquellos que son los receptores de las decisiones judiciales, máxime desde el Tribunal Constitucional. Nuestra siguiente propuesta es también empezar a trabajar en algo que ha sido traído a colación en este Congreso, el litigio estratégico y de alto impacto, que no es más que el derecho de las causas. Poder, a través de esa nueva forma de ejercer el derecho, adquirir nuevos saberes. La propuesta final, la manera como damos respuesta a nuestra pregunta formulada es: para la jurisdicción constitucional debería existir, además en nuestro país, un nuevo principio o criterio de interpretación jurisprudencial. ¿Por qué tenemos que esperar pronunciamientos del Tribunal Europeo sobre realidades como las consultas populares de los pueblos indígenas? ¿O por qué tenemos que esperar decisiones de los tribunales europeos frente al tema del reconocimiento de autonomía territorial de los indígenas? Cuando tenemos a Bolivia, cuando tenemos a Ecuador, cuando tenemos a Perú, cuando tenemos a contextos que nos permitirían hacer una mejor comprensión. La conclusión, por tanto, es que hay mucho que hacer, y es desde el espacio de la academia y de las formas de participación democrática que podemos lograr una jurisdicción compuesta de manera armónica, incluyente y de representatividad real. Finalizamos con una frase de Isaac Newton:
Los hombres hemos construido muchos muros, pero pocos puentes.